Hey, soy Julio Bautista y queremos darte una bienvenida a este nuevo proyecto que estamos iniciando en nuestra congregación Aliento de Vida aquí en la ciudad de Durango, México. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien ahí donde quiera que te encuentres. Y estamos súper contentos y súper felices porque pues este es ya el final de temporada. Estuvimos lanzando nuestro primer podcast y ya estamos llegando al final. Y pues hemos decidido hacerlo pues también en video, ¿no? Para que tú te puedas ver, puedas visualizar pues cómo está aquí el show, qué es lo que se hace, cómo es que se hace esto. Igual lo vas a poder encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast, pero pues en YouTube ya vas a poder encontrar de una forma pues visual pues el video. Y pues no sé si estaría bien ponerlo también en Facebook, ¿no? Para que la gente se vaya. Tú que tanto has estado escuchando los podcasts, pues digas, pues ¿quién es el pastor Julio, no? ¿Quién es este hombre que está lanzando estos podcasts llenos de sabiduría? Pues con ustedes les presento el pastor Julio de Aliento de Vida. Él es mi pastor, es el pastor de todo Aliento de Vida. Y pues estamos bien contentos porque pues más que nada fue un trabajo muy, muy bien hecho. En serio, yo estaba recapitulando todos los podcasts y sí me quedo sorprendido de cómo fue que llevaba una sincronización, o sea, era un camino y escuchabas el siguiente podcast y tenía que ver con el que venía atrás y el que estaba por salir. Entonces, pues eso es cabeza pura, es inteligencia pura, es sabiduría pura. Así que, pues muy bien, pastor, muy bien hecho. No, pues queremos saludar en esta hora a todas las personas que siguieron los contenidos de podcast. Y pues la realidad es que sí fue un desafío, fue algo muy, muy, muy padre lo que tuvimos que hacer. Y yo también, de igual manera, agradezco a Eric, que también es parte de esto que es los podcasts. Y pues me halaga mucho que me digas que tanta sabiduría, ¿no? Porque pues vamos aprendiendo, vamos avanzando, confiando en Dios, pero siempre algo que hemos tenido muy, muy en mente es que todo lo hacemos para Dios y para su nombre, ¿no? Y para su gloria. Sí, ni para qué. La verdad es que al principio, la verdad, la idea, pues fue del pastor. La idea fue, pues ya hace tiempo ya traíamos esa tendencia o esa moda de estar escuchando podcast y pues de repente el WhatsApp inesperado de, oye, ¿y si hacemos un podcast? Pues bueno, va que va, ¿verdad? Y ahí está ya en Spotify, fue pues todo un movedero, investigación y todo, pero ya está ahí y pues agárrense porque se vienen cosas buenas. Así que, pues no sé si tú escuchaste los primeros podcasts, ¿te acuerdas del primer podcast que fue un nombre, un Sí, fue solo nombre? Sí, fue el primer podcast que lanzamos, fue una serie, bueno, el día de hoy vamos a concluir con el quinto episodio, pero fue primero un solo nombre y luego un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino. Un solo camino. Y yo me confundí en una de las transmisiones que hicimos porque dije que el de hoy era un solo camino, pero es una sola puerta. Una sola puerta. Una sola puerta, sí. Es el que hoy vamos a estar mirando. El nuevo, sí. Y recapitulando, o sea, desde un solo nombre estuvimos por ahí viendo todo enfocado 100% a Cristo, ¿no? Todo enfocado, vemos de la salvación, la redención y cómo se va desarrollando esta parte de que Jesús vino a este mundo. Y es un podcast donde la gente que lo puede escuchar tal vez pues ya tiene conocimiento, pero si no tiene conocimiento es como que enclarece la forma de ver a Jesús. Y la verdad es que puedes encontrar desde un solo nombre, un solo mediador, un solo sacrificio. Pues fue por eso, o sea, el nombre de la serie, ¿cómo se llamó? Uno. Entonces, si te das cuenta, ¿de dónde nace eso? La realidad es que la razón o la fuente de donde nació esto de un solo, de titular a
a esta serie 1 es porque vimos la necesidad, Eric, de poder presentarles a las personas, incluso a los creyentes, a un Jesús que está a tu alcance. Porque la realidad es que la religión nos ha enseñado a ver a Jesús muy alto y nosotros demasiado bajos. Y ahora no estoy hablando en el sentido que seamos iguales, pero sí la Biblia nos enseña que podemos acercarnos a Dios, que podemos acercarnos a Jesús. Sí, y la verdad es que estuve escuchando un poco Un Solo Mediador, pero es interesante cómo tomabas un versículo, no había podcast que tuvieras un versículo y luego tomabas la aplicación referente a la humanidad, de lo que estaba pasando. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, en el de Un Solo Sacrificio, me acuerdo que enfocabas mucho acerca de la humanidad, cómo estaba separada de Dios, separada, y Jesús vino, hizo ese sacrificio, y tomabas referencias incluso del Antiguo Testamento, donde se hacían pues estos sacrificios de animales, ¿no? Ajá. Y yo, de verdad, yo lo escuchaba y decía, no, o sea, aquí hay estudio por completo, hay una investigación, y eso es muy bueno porque en veces tenemos, y tú lo mencionabas en uno de los podcasts, en veces tenemos ese conocimiento, pero no tenemos bases, ¿sabes cómo? O sea, escuchamos, pues fue así, pero no tenemos esa parte teóloga, esa parte donde te esclarece del por qué esa verdad, ¿sabes cómo? Sí. Sí, pues la verdad es que pues el propósito del podcast es eso, es poder esclarecer las verdades espirituales que van concernientes a la persona de Jesús y cómo es que la Biblia trae una aplicación práctica a nuestras personas. Sí, no, buenísimo. La verdad es que todo un solo sacrificio, un solo camino. Y lo más sorprendente de esto es que este podcast empezó a ser escuchado en toda Latinoamérica, pero hubo un día donde llegó hasta el otro lado del charco. En serio. A ver, ¿cómo que el otro lado? O sea, hasta cruzando el mar. No recuerdo bien, Alemania, creo que ahí alguien lo estuvo escuchando y es cuando, o sea, te quedas sorprendido, ¿no? De ver y de decir, o sea, realmente la palabra de Dios no se trata de nosotros, no se trata del trabajo, ¿no? Pero cuando se trata de la verdad de Jesús, se expande por todo el continente. O sea, es algo que tal vez pudimos haber hecho, no sé, a través de muchas plataformas, ¿no? Pero cuando se trata de Jesús, o sea, eso viaja y vemos la tecnología como ese podcast, quien sea que lo haya escuchado, no lo conocemos porque en las estadísticas nomás nos aparece que habían personas de allá. Te quedas sorprendido de decir, en los tiempos de Jesús, cómo el reino de Dios se esparcía por todo el mundo, y vemos que hoy en la actualidad, o sea, ya no necesitamos andar caminando y haciendo discípulos y seguidores, y como lo hacía Jesús. Ahorita la tecnología está a todo lo que da y llegó hasta allá sin ir. Claro, y sabes que es una bonita experiencia porque la verdad no imaginamos que pudiera tener tal trascendencia. Siempre nuestro corazón ha estado inclinado a honrar a Dios, no a ser conocidos, ni recibir que se le adjudique a uno alguna cierta algún aspecto pues sobresaliente. Pero la verdad es que sí me llamó mucho la atención. Ahora, en base a esto que tú bien comentas, Eric, pues están haciendo la inquietud ahora de crear los podcasts en inglés. Sí, la verdad, ese es todo un desafío. Es todo un desafío porque es lo que he estado pensando, porque es que en serio, o sea, aquí la idea y todo surge del pastor. Entonces, pues primero un podcast, ¿no? Y luego de repente ya nos topamos con la idea de, pues ahora en inglés, ¿verdad? De hecho, yo ya estoy pensando a la persona que va a representar la voz de los podcasts en inglés. De hecho, en estas semanas voy a tener por ahí un contacto con él. Y pues esperemos, ¿verdad? Que pueda ayudarnos porque una de las lenguas que es hablada en la mayor parte del mundo pues es el inglés. Sí, es la lengua internacional y pues es todo un desafío. O sea, la verdad es que esto es de retos, esto es de metas y poco a poco pues seguir avanzando y seguir desarrollando. Y mira, curiosamente ahorita en todo este tiempo que ha estado pasando, que hemos estado encerrados y toda esta situación,
hay muchas personas y amigos que entran a las transmisiones, que entran y checan nuestro contenido y todo. Y si tú eres de esas personas que está escuchando en este momento este final de temporada tan inesperado, que esto te anime a ponerlo en práctica, tus dones y tus talentos en tu congregación, donde te encuentres, y que sea de motivación, ¿no? De decir, estos chamacos locos están haciendo esto y yo también lo puedo hacer y dale. Ese es el asunto, el objetivo de motivarnos unos a otros, y que todo se puede, y que si tienes un talento o dos talentos, pues los multipliques por más talentos, y que este mundo y que la humanidad se llene del mensaje de Jesús. Así que te animamos a que esto sea motivación y que le puedas dar. Así que, ¿qué te parece si iniciamos con este último episodio? Ya dimos una buena introducción de cómo surge, cómo nace, de dónde viene, quién es el creador y quién es el ejecutor. Entonces, pues vamos a iniciar con este episodio. La verdad es que no vamos a tomar mucho tiempo. Es un podcast muy, muy corto, muy sencillo, porque estamos ya en el final de temporada, pero pues ya viene la siguiente parte. Así que, pues vamos a entrar con eso. Claro. ¿Sale? Vamos a concluir en este último episodio que, como bien decía Eric, hemos venido recapitulando. Un solo nombre, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, y concluimos que que es una sola puerta. Una sola puerta. Y algo muy, muy interesante que me ha llamado la atención ahora con el asunto de esta serie es que tenemos a un Dios que le interesan los números, un Dios que lógicamente en el contenido de la Escritura nos damos cuenta que sabe sumar, sabe multiplicar y sabe dividir. Entonces, y tú ves a lo largo de toda la Biblia demasiados números. La tierra fue hecha, o el mundo fue constituido en 7 días. Estamos hablando de 70 semanas de Daniel. Estamos hablando de 40 años en el desierto Israel. Estamos hablando aquel hombre sanado en las aguas del Jordán, que se metió al agua 7 veces. Entonces tenemos un Dios que está muy interesado en el asunto de los números, pero algo que particularmente Eric y yo hemos querido dejar en claro en esta serie, en estos episodios, es que solamente hay un Dios, que solamente hay un solo creador, que solamente hay una manera de relacionarse con Dios, porque hoy la filosofía y la ideología del mundo es que tú puedes hacer tu Dios a tu antojo. Sí, y a tu manera. Sí, curiosamente, en uno de los episodios pasados, creo que fue en el de un solo sacrificio, hablabas de eso, que hay una ideología donde te dicen que todas las religiones apuntan hacia Dios. Ajá. Lo cual, pues, es completamente una mentira. Y tú lo resaltabas y lo decías, porque el único camino, pues, es Jesús. La religión, o sea, te crea una forma de ver a Dios, y donde tú puedes, en cada religión tú puedes creer de Dios de diferente manera, pero el único que te lleva a Dios es Jesús. Por eso es que, y me acuerdo mucho de ese episodio donde mencionabas de un solo camino, y pues ahora seguimos recapitulando, y ahora en este último podcast, pues vemos cómo está conectado, cómo Jesús sigue estando conectado con la humanidad a través de la numeración, de la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo tiene una sincronización tan perfecta, que es increíble cómo es Dios, cómo trabaja Dios, cómo tiene todo en un control, en un perfecto sincronía, que Dios te habla de la perfección de Dios. Ahora, ¿sabes qué? Algo que es muy interesante es que Dios te habla de tal manera que lo entiendas. Sí. Porque algo que hemos creído, desafortunadamente como personas, es que Dios es demasiado complicado. Sí. Entonces, a través de estos contenidos, de los episodios, tratamos de presentarte a un Dios que es muy práctico, que es muy sencillo, y pues es el caso hoy de este episodio, que es una sola puerta. Una sola puerta. Y quiero pues comenzar, y la cita que quiero tomar como referencia se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10,
versículo 7. Y la versión de Dios habla hoy dice de la siguiente manera: Jesús volvió a decirles, refiriéndose a quienes a quienes lo escuchaban: esto les aseguro, yo, refiriéndose a él, soy la puerta por donde pasan las ovejas. Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Y algo muy interesante es que siempre Jesús en su humanidad trataba de representar las verdades espirituales de tal manera que pudiéramos entenderle, de tal manera que pudieras entenderlo. Incluso hace no muchas semanas en la congregación teníamos un estudio acerca de las parábolas, y es como eran realidades cotidianas y que tenían una trascendencia espiritual en la vida de las personas. Entonces, en este caso, Jesús no hace la excepción cuando se refiere en este pasaje, porque habla acerca de una sola puerta y lo asocia con las ovejas. El asunto del pastoreo era una actividad muy cotidiana, una actividad esencial, fundamental dentro en la cultura de Medio Oriente, así que la gente no ignoraba acerca de este oficio, de la manera como debían de hacerse, pero Jesús toma esta verdad cotidiana y la aplica de una manera bien interesante y habla acerca que Él es el único que puede conducir o que puede guiar o que puede llevar a pastos seguros a las ovejas, y esto significaba o representaba que tenían que atravesar por una puerta. O sea, la oveja no podía salir por donde quería, podía salir por donde quería, pero iba a poder ser dañada, así que si salía por la puerta estaba saliendo de la mejor manera, iba a satisfacer lo que esta oveja o este animalito necesitaba. Y lo mismo sucede, Eric, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, entonces nosotros podemos encontrar esa plenitud y esa satisfacción que en verdad nuestra alma necesita, porque tenemos que ser realistas. Todo en la vida es momentáneo, nada es permanente. Sin embargo, lo que Jesús nos ofrece sí lo es. Sí, no, y justamente ahorita que mencionabas y que estábamos dando una leída a esta parte de la Biblia, de la puerta de las ovejas, del pastor. Hace unos días estaba por ahí, posteaste que son tiempos donde hay ovejas sin pastor, ¿verdad? Y pues está la contraparte, ¿no? Que hay quienes quieren ser pastores y está bien, pero también a veces nos encontramos donde no hay sabiduría de Dios. Igual las ovejas pues no quieren pastor, entonces no hay sabiduría en las ovejas, y curiosamente entre más nos acercamos a Jesús, Jesús nos va dotando de esa sabiduría. O sea, y lo hemos visto y lo hemos comprobado, que el pastor da la vida por sus ovejas, ve más allá de las ovejas, obviamente, pero en veces las ovejas no se someten. Es esa parte difícil del sometimiento, esa parte difícil del reconocer. Y mira, simplemente si tú y yo no tenemos una sujeción hacia nuestra autoridad, hacia nuestros pastores, hacia nuestros líderes, ¿tú crees que lo vamos a tener con Dios, con Jesús? Sabes que es un asunto muy interesante, Eric, porque Jesús bien lo expresaba cuando hablaba acerca del amor. Decía, si tú no amas a quien ves, menos vas a poder amar a Dios a quien no ves. Sí. Entonces hay veces que resultamos demasiado, entre comillas, espirituales y decimos, yo no tengo ningún líder, o sea, a mí quien me dirige es Dios. Y el asunto es que si nosotros analizamos el contexto bíblico, nos damos cuenta que sí hubo un tiempo donde Dios ejerció un gobierno teocrático, que fue en el Antiguo Testamento. Durísimo. Y muy duro. Entonces imagínate, si en verdad nos dejáramos gobernar por Dios a esa magnitud que a veces expresamos, muchos de nosotros no estaríamos vivos. Sí, no, ya hubiéramos caído muertos, fulminados en algún lugar de la iglesia o del altar, porque así era antes el que no estaba consagrado y no vivía bien, pues todos sabemos que caía muerto, ¿no? Entonces, pues viene de Jesús, viene la gracia, pero pues también hemos abusado de la gracia. O sea, la verdad es que ahorita
es impresionante ver las supuestas ideas teológicas que la gente pues da a conocer como si fuera una verdad absoluta, la cual en veces está errada y está lejos de la verdad que Jesús nos habla en la Biblia. Qué difícil es amar, y lo hemos dicho un chorro de veces, amar a tu prójimo cuando te ha cacheteado, cuando te ha insultado, y decimos, no, pues más como Jesús, pero realmente a la primera oportunidad siempre se nos olvida, ¿no? Jesús, y es bien difícil, y lo leíamos en Juan, y a través de los devocionales, en serio, estar versículo por versículo, estar viendo la vida de Lucas, de Juan, de estos hombres, inclusivemente Jesús, que Jesús en veces llegaba a ese punto donde les decía, ya, ustedes no entienden, ustedes son unas personas cerradas, tienen la verdad y la verdad está escondida entre ustedes, y te quedas así de Jesús también pasaba por momentos donde decía, de a tiro estos no entienden, ¿verdad? De hecho, sabes que una palabra muy fuerte que encontramos en varios episodios en la Escritura es el que tenga oídos para oír. Oiga. Sí, que escuche. Entonces, sí. Era como una expresión Sí, de pues Jesús diciéndole, el aquí tú eres el sí, bueno. el que- O sea, si tú quieres entenderlo, si tú quieres aplicarlo, si tú quieres vivir el reino, eres tú. O sea, Sí, ya sí, no sí, sí. depende de mí como Exacto. portador. Sí. Entonces, es un asunto bien interesante, algo que ahorita mencionaba respecto a las doctrinas. Y algo que yo siempre le he dicho en la congregación es Sí. que no tenemos que hacer nuestras experiencias personales teología. Sí, no. O sea, yo no tengo que decir, ¿sabes qué? Yo tuve esta experiencia y tú tienes que atravesarla y tú tienes que vivirla. O sea, no debemos de hacer esto. Dios opera de múltiples formas, pero ¿sabes qué? Es una línea, la verdad, Eric, muy, muy delgada. Hoy lo que estamos viviendo, las fuentes teológicas, las corrientes, hoy hablando acerca de la puerta, hay muchas personas que creen que todas las puertas llevan a Dios, incluso tengo entendido en el Islam aparece Jesús en los escritos del Corán. Entonces hay mucha serie de cosas en donde se hace como una mezcla y como que traen una cierta quietud al espíritu del hombre y le dice, pues es que no estás tan mal, aquellos que son muy radicales, aquellos que son muy religiosos, pero Jesús era muy práctico y decía, o sea, yo soy el único que puede acercarte o que va a conectarte a Dios o que va a conectarte al Padre, y hablaba y se refería a él como la puerta. Y algo que tú muy bien decías ahorita, pues el pastor es aquel que tiene la capacidad de ver más allá de lo que la oveja puede ver. Y la razón por la que la Biblia, asocia al ser humano con la oveja es porque la oveja, no me gustaría que se malentendiera, pero es la naturaleza. La oveja es un animal muy torpe. La oveja, se deja o se deja ella guiar por sus instintos, tiene que comer y se abalanza, aunque tenga que ir a un barranco, no mide el peligro y se va, etcétera. Incluso la oveja es uno de los animales que cuando es asesinado, o sea, no hace absolutamente ninguna ¿cómo te quiero decir? Ninguna... Por defenderse, ¿no? Sí, o sea, no el instinto, actúa en defensa. el instinto Ajá. no le da para defenderse. Y algo muy interesante en comparación con el hombre es esto, aquel hombre que en verdad está en Cristo y que representa una oveja del rebaño, que representa una oveja del reino, pues esto aplica algo bien interesante, ¿verdad? O sea, que en medio de tu situación lo que te gane, pues no sea tu carácter, no sean los malos pensamientos, no que yo me voy a defender y déjenme bajarme de la cruz y van a ver. No. Entonces, pero algo bien interesante es que asocia la Biblia al hombre con esto, porque el hombre también busca en todo momento, Eric, traer placer a su carne, a su cuerpo, sin medir absolutamente nada de lo que está a su alrededor. Sí, no, indudablemente. O sea, Dios ha dejado una línea, ha dejado una estructura, ha dejado una forma de hacer las cosas, y Dios está Dios y vienen después el cuerpo, los seguidores, discípulos. Tiene una estructura
Pero en veces es complicado cuando en medio de un mundo, de una humanidad, hay una confusión terrible donde encuentras no solo una puerta, sino donde hay millones de puertas y donde si tú no te dejas guiar, si tú no te dejas influenciar por Jesús, si no te dejas guiar por tus pastores, pues te metes en cualquier puerta y luego hay consecuencias y luego vienes ahora sí, pastor, me equivoqué, no debí, y hice esto, hice aquello, y en veces me llama mucho la atención que en un solo camino, en ese podcast, hablas donde nuestras decisiones en veces nos van a llevar a la muerte. O sea, y en veces no pensamos en eso, ¿no? Y el asunto es que sabes que cuando hablamos precisamente de nuestras equivocaciones, Eric, es bien fácil culpar a Dios. O sea, yo me equivoco de puerta, me equivoco de decisiones y entonces me resulta bien sencillo decir, pues es que Dios no está conmigo y es que Dios no esto, no lo otro. Porque yo he escuchado mucha gente decir esto y hablar en contra de Dios en este sentido. Pero la realidad es que necesitamos nosotros, incluso este podcast está dirigido hacia qué decisión vas a tomar tú, qué decisiones estás tomando, ¿estás siguiendo o estás tomando la puerta correcta? Yes. ¿Estás practicando en verdad la fe en Jesús? ¿Estás practicando los principios de la palabra? Y vuelvo a decir una vez más, como he tenido la oportunidad de poder transmitir en algunos estudios, en algunas predicaciones, no estoy hablando de perfección, porque a veces es lo primero con lo que asociamos a Dios es con perfección, aunque Él es perfecto. Pero algo que sí nosotros no debemos de perder de vista es que Dios ha puesto en nosotros o somos seres perfectibles. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos la capacidad, Eric, de ser mejores. O sea, nosotros tú puedes equivocarte, yo puedo equivocarme, pero volverme a equivocar en lo mismo. Sí, ¿no? Oye, eso sí ya es demasiado complicado aceptarlo, ¿verdad? Entonces, sí, tú y yo hemos fallado en ocasiones, tú y yo hemos hecho lo incorrecto delante de Dios, pero Dios nos da la oportunidad de corregir, de tomar una vez más esa puerta que es Jesús, esa puerta que son los principios de la palabra, esa puerta que nos dirige al Padre. Y algo muy interesante que en este contexto es que los judíos en el tiempo de Jesús habían aprendido a ser demasiado religiosos, habían aprendido demasiadas normas, leyes, ceremonias, pero Jesús hoy presentaba algo, incluso Jesús en un momento dado dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, si tú y yo, como reflexión, no estamos viviendo un cristianismo sencillo y ligero, entonces posiblemente no estemos viviendo la verdad en Cristo. Ahora, no me estoy refiriendo a que no tengas problemas, a que no tengas necesidades, a que no estés pasando tiempos difíciles, pero sí me estoy refiriendo a un asunto de saber en dónde está tu esperanza. Sí, no, es profundo y extenso que tal vez podemos pasar muchos años asistiendo a una congregación, formando parte de un liderazgo, desarrollando habilidades y talentos para el reino, y que tal vez te des cuenta que ya estás en un punto donde pues ya es muy muy pesado y tal vez ya estás lejos de Dios. O sea, es un extremo y es una línea, como mencionas, tan delgada que incluso podemos hablar de quienes no conocen de Jesús. Jesús marcó, puso esa puerta, ese camino, donde antes tenías que hacer miles de cosas y rituales, como lo estabas mencionando, pero Él puso el camino directo hacia esa puerta. Entonces, en veces en esa transicionar te pierdes, ¿no? Y dices, pero ¿por qué actuamos así? ¿Por qué una y otra vez nos equivocamos? Porque perdemos el enfoque. Realmente esto que estamos viviendo y tal vez va a quedar registrado en este podcast de una pandemia que está viviendo la humanidad. Tal vez nos han sido tiempos donde nos hemos dado cuenta que tal vez estamos desenfocados y perdimos el rumbo de ese camino, de ese sacrificio que nos lleva a esa puerta, y qué importante reflexionar, ¿no? Y darnos cuenta que estás a tiempo, estoy a tiempo, estamos a tiempo de retomar ese camino y cruzar esa puerta que nos va a llevar a la eternidad.
Bueno, pues esta fue la serie 1 de esta primera temporada de los podcasts de Aliento de Vida. Esperamos hayan sido de gran utilidad, te hayan permitido conocer más acerca de la fe en Jesús, y queremos de igual manera animarte que nos sigas por las diferentes plataformas como es Apple Podcasts, Spotify o YouTube. No olvides compartirlo con amigos, conocidos, darle suscribirte, y de igual manera queremos anunciarte que ya viene la segunda temporada de los podcasts Aliento de Vida que hemos titulado Por los dichos de tu boca. ¿Quién será la voz de esta segunda temporada en los podcasts de Aliento de Vida? Bueno, pues si tú quieres saber, quédate con nosotros en esta segunda temporada. Así que te agradecemos mucho, que tengas muy buen día. Hasta la próxima. Bye, bye. No olvides también seguirnos en Instagram como Aliento de GO, Facebook, Spotify y YouTube como Aliento de Vida.